Ahí nos dice cuando partamos, gracias mi querido hermano Javi, y yerno, y yernito. Saludo en este día especial a los padres que están viéndonos a través de la transmisión. El Señor les bendiga a todos ellos. Y quizás a algún padre que se metió por allí por casualidad, dicen los gentiles, por casualidad me metí a esa página, no sabe que Dios lo está moviendo. Si estás tú aquí, el Señor te bendiga. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Así que bendiciones a todos los padres y a los que no están presentes hoy día. Muchas bendiciones del Señor. Y sobre todo honramos al mejor Padre de todos, al perfecto, al que no se equivoca, al que no falla, al que siempre está. ¿Quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre. A Él damos la gloria, el mejor Padre del mundo. Gloria al Señor. Gloria a ustedes, los que tienen su Padre todavía a su lado. Denle gloria al Señor por eso. Y hónrenlo, y abrácelo, y déselo. No hay nada mejor para un padre escuchar a un hijo decirle: te amo, papito, muchas gracias. Yo soy feliz con las cartas de mis hijas, de mis hijos. Más que ninguna otra cosa. Es lo que me hace y me llena el corazón. Y ahora tengo nietos que me saludan también. Tata, feliz día, Tata. Que es un feliz día también para nosotros, porque estamos en la casa del Señor. ¿Amén, hermanos? Bueno, hoy comenzamos la serie El Libro de los Hechos. Se me olvidó haberles dicho en la semana que trajeran un cuadernito, una nota, un lápiz, para que anoten, porque vamos a estudiar este libro maravilloso a partir de hoy. Serie El Libro de los Hechos. A ver, pregunta para los que estudian la palabra. ¿Qué le hace sentido esta primera imagen, querido hermano Enrique? ¿Qué le hace sentido esta imagen? ¿Ya? Pero, ¿qué están haciendo los apóstoles ahí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más que quiere decir, Toñito, qué le da sentido a esta imagen? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Sí? Pero mire lo que hay acá abajo. ¿Alcanza a verse, no? ¿Qué dice el texto que hacía la iglesia en los primeros días? Partían el pan. No solamente de la cena. Comían juntos. ¿Ya? Ya, ahora, por acá. Hermana Berlinda, ¿qué le da a esta imagen? La ascensión. ¿Sí? Perfecto. Que esto es algo importante dentro del libro. Y acá, hermana Tuchita, ¿qué le hace esta imagen? Una paloma que va volando. ¿Alguien más que puede decir? ¿Perdón? Representa el Espíritu Santo. ¿Y la paloma de qué está rodeada? De fuego. ¿Eh? Esto es parte de lo que vamos a hablar en el libro de los Hechos. La comunidad cristiana en los primeros días, partiendo el pan, la cena, los hermanos, la iglesia, los varones, mujeres. Las mujeres son importantes dentro de la iglesia del Señor. La ascensión de Cristo, sus discípulos mirándolos como se iba en la nube. Y la promesa del Espíritu Santo, representada en la paloma en fuego. ¿Ya? Vamos a estudiar la palabra del Señor, serie El Libro de los Hechos. ¿Amor? ¿Usted? ¿Ah, yo? Ah, de veras, tiene razón. Sí, por favor, mejor. Así no estoy en esto. Hoy vamos a hablar el primer capítulo de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 26. Hoy vamos a hablar de la ascensión de Cristo, de una promesa, que ya lo vamos a ver, unánimes, y Matías. De eso vamos a hablar hoy día. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 26, pero vamos a ir leyéndolo por tramos para que entendamos la lectura. Dice la palabra del Señor así. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo
Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, a los apóstoles, también después de su padecimiento se presentó, ¿qué dice? Vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué, hermanos? La promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Sigamos, por favor. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Qué le respondió Cristo? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines o lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y miren lo que dice el texto. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Siguiente tramo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto es 1 kilómetro. Solo se podía caminar en un día de reposo, de acuerdo a la ley, 1 kilómetro. Entonces estaba a 1 kilómetro de distancia. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Mira lo que dice el texto. Todos estaban unánimes, entregados de continuo ¿a qué, hermano? A la oración. ¿Junto con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. ¿Quién Judas? El traidor, Judas el Iscariote, ¿ya? El que se hizo guía, miren lo que dice de Judas, guía de los que prendieron o entregaron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros, mire, y recibió parte en este ministerio. Qué interesante esto. Judas, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre.
Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y mire cómo termina el texto. Y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos, por favor, un minuto, Señor. Hemos leído tu palabra y hemos comenzado a estudiar a partir de hoy el libro de los Hechos, Señor. Te ruego, por medio de tu maravilloso Espíritu, enséñanos, edifícanos, háblanos, redargúyenos. Señor, atráenos a ti. Por favor, te ruego que tu palabra inunde el corazón de amor por ti, Cristo. En esta hora bendice a tu iglesia reunida y a la iglesia que se reúne a lo largo del mundo y a cada uno de los amigos y hermanos que nos siguen a través de la transmisión, Señor. Por favor, usa tu palabra para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tu iglesia, pues necesitamos urgentemente oír tu voz, Señor. Te lo ruego a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos de ascensión, promesa, unánimes y Matías. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Nunca se olvide esto. El autor del libro de los Hechos es Lucas, conocido en la Biblia con un término bien especial. ¿Alguien recuerda cómo es conocido Lucas? El médico, además, amado. Lucas era médico. Y Pablo le menciona como el médico amado. Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, y escribió el libro de los Hechos. Y esto se escribió alrededor, no hay una fecha muy concisa, pero alrededor del 61 al 64. En ese periodo se escribió el libro de los Hechos. El propósito de este libro es mostrar cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, usa a hombres ordinarios, comunes y corrientes para realizar la obra extraordinaria de predicar el santo evangelio de Cristo. Nunca crea que usted no puede o esto no es para usted. El Señor escogió lo vil del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio. Por lo tanto, abra su boca en el nombre de Cristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Además de enseñarnos sobre la vida de la iglesia primitiva, la fe de los cristianos, el gobierno de la iglesia, la expansión del evangelio y la maravillosa gracia del Señor en salvar y llenar con su espíritu a los gentiles. Conoceremos más sobre el cambio de Pedro, el cambio de actitud, el cambio en su vida y de los demás apóstoles. Conoceremos de Saulo. Conoceremos en el libro de los Hechos por qué se llamó Pablo. Conoceremos de Bernabé, de Santiago, de Silas, de Timoteo, etc. Estamos no solo frente, hermanos, a los Hechos de los Apóstoles, así se denomina comúnmente en nuestras Biblias. Si usted lo ve, dice Hechos de los Apóstoles. Pero muchos hermanos teólogos y entendidos dicen que también se puede llamar como los hechos de la iglesia, porque la iglesia es protagonista en este libro.
También hechos de los cristianos, pero por sobre todas las cosas, dicen muchos hermanos que el libro bien pudiese llamarse los hechos del Dios Espíritu Santo a través de su iglesia. Debemos mencionar que Lucas, el médico amado, no era discípulo del Señor. Esto es algo interesante de saber. Muchos entendemos que no lo sabían. Lucas no fue discípulo de Cristo. Tampoco es denominado apóstol. A Lucas lo vemos como un ayudante, un acompañante del apóstol Pablo. Pero siendo médico, siendo un hombre educado, tenía una cualidad enorme para escribir y ser un historiador muy fidedigno. Lucas escribía con precisión y con claridad. Dios usó a este hombre con estas cualidades para escribir el Evangelio y el libro de los Hechos. Amén. Por lo tanto, Lucas no era discípulo ni apóstol, pero fue impactado por el Evangelio y además de ser un fiel siervo de la obra del Señor, acompañó a Pablo incluso en la cárcel. ¡Qué hombre este! Fue tal el impacto del Evangelio en su vida que acompañó a Pablo hasta en sus prisiones. Educado y con una alta capacidad como historiador, el Señor usa sus talentos para su gloria y tenemos el registro histórico más fidedigno sobre la persona y ministerio de Cristo, observado en el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y en el libro de los Hechos, que relata sobre el nacimiento de la iglesia y la obra poderosa del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿A quién está dirigida esta carta? Lo dice el texto. Teófilo. ¿Sabe qué significa el nombre Teófilo? Amado de Dios o amado por Dios. Eso significa Teófilo. Y a Teófilo está dirigida esta carta. ¿Quién es Teófilo? Hasta el día de hoy hay debate. ¿Quién era Teófilo? Algunos piensan que era un romano porque si leemos Lucas, capítulo 1, del 1 al 3 siguiente, mire lo que dice Lucas. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Esto es los apóstoles o Pablo? Pregunta, iglesia, ¿Pablo fue apóstol de Cristo? ¿Estuvo con Cristo? No, no estuvo con Cristo. Y entonces, ¿cómo Pablo conoció el Evangelio? Pablo lo relata, que a Pablo el Señor le reveló personalmente todo el Evangelio. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Cristo aprendiendo de Él. Y Pablo dice, y a mí, como un abortivo, siendo el peor de todo, Cristo me reveló su santo Evangelio. Qué glorioso, hermano. Amén. Y entonces dice, versículo 3, también a mí, a Lucas le dice a Teófilo, me ha parecido conveniente, mire iglesia, escucha esto bien, después de haberlo, ¿cómo? Investigado. ¿Con qué? Con toda diligencia desde el principio. Este era un hombre serio. Escribírtelas ordenadamente, iglesia, ¿cómo dice? Excelentísimo Teófilo. Y el término excelentísimo solo se les daba a las personas de muy alto rango. Entonces algunos consideran que este excelentísimo Teófilo fue un romano impactado por el Evangelio y que aportaba y ayudaba a la iglesia del Señor. Otros dicen que esta fue una carta, tanto Lucas como los Hechos, para presentar defensa a Pablo cuando se presentó ante Roma. Pero quien sea que fuera este Teófilo, recibió una carta maravillosa, tanto de Lucas como del libro de los Hechos, escrita de la mano del médico amado. Bueno, desde el versículo 1 al 5, si lo adelanta, mi amor. No es ese. Lo leí. El versículo 1 al 5,
Lucas relata a Teófilo una breve síntesis de todo lo que sucedió. Mire lo que dice. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, la resurrección, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Lo hablamos en el sermón pasado. Cristo se presentó vivo, resucitado, 40 días después, a los discípulos, a los apóstoles, a Cefas, a Santiago, el medio hermano de Cristo, ¿recuerda? De nuevo a los 12 apóstoles, todos juntos, a más de, ¿cuántas personas? 500 personas a la vez. A Pablo, que dice, a mí también se me apareció al último, como al peor de todos los apóstoles. Y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual les dijo, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Lo primero que vamos a hablar es de la ascensión de Cristo. Qué gloriosa manifestación del poder y la gloria del Dios Trino. Recordemos que en el antiguo pacto, cuando Dios descendía para hablar con su pueblo, lo hacía en el tabernáculo de reunión. Y cuando Dios descendía, si usted esto lo lee en Deuteronomio, dice que la nube de gloria llenaba el tabernáculo y el pueblo lo veía. Y era tan gloriosa esta gloria que venía, hermano, que el pueblo postraba su rostro en tierra porque tenía temor hasta de mirar. Eso es lo que en el antiguo pacto se conoce como la Shekinah, la gloria de Dios. Y esta era la nube que llenaba el templo. Pero mire lo que nos dice el texto. Nos dice el texto que en su ascensión al cielo, el Cristo glorificado es ascendido en una nube de gloria. ¿Hacia dónde va el Cristo? A la diestra del Padre. Hermano, qué glorioso haber estado allí, mirando a Cristo ascender al cielo. Qué glorioso haber estado allí, mirando al que comió con ellos, al que caminó con ellos, al que vieron morir en la cruz, mutilado por nuestras iniquidades. Y ahora frente a frente ven la misma gloria de Dios, coronado en majestad, subiendo en la nube a la derecha del Padre. Gloria a Dios. Podemos oír y recordar sus palabras. Iglesia, en el Evangelio de Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo existiera. Es por ello que la pregunta que los discípulos hicieron fue aplastada por esta maravillosa verdad. Mientras estaban en esa gloria, como nos pasa mucho a nosotros, hacen una pregunta sumamente humana y superficial. ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Cómo le responde el Señor? No pueden estar preocupados por un reino político. No es allí donde debe estar nuestro corazón, hermano. No es allí donde debe estar nuestra esperanza, sino en el reino eterno del Señor. Los tiempos, las épocas, los gobiernos están en la potestad o soberanía del Padre, hermano. Descansa, amado hermano, en la soberanía del Señor. Él es el dueño y tú y yo debemos obedecer lo que Él ha determinado. El versículo 8 del libro del capítulo 1 lo vamos a dejar al final porque esto tiene conexión con el capítulo 2. Versículos 10 y 11. ¿Sí? ¿Perfecto? El versículo 10 y 11 manifiesta un grado de asombro, pero también de nostalgia. Se fue el Maestro, se fue el Señor, pero viene la promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Y la esperanza gloriosa? Cristo volverá. Este mismo Jesús que ha sido arrebatado a su vista, a sí mismo Él volverá. ¿Lo espera, hermano? Amén.
El grito de la segunda venida sigue audible, está presente como un fuego en nuestros corazones. Sí, alma mía, espéralo. Cristo volverá y citamos la Biblia para confirmar esta verdad. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia, iglesia, paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén, hermanos. Con esta gloriosa promesa y esperanza firme, vemos a los discípulos desde el versículo 12 al 14 en el aposento alto, aguardando la promesa del Señor ya vista en el versículo 5. Miren, ¿cuál es la promesa? Porque Juan bautizó con agua. Este es el bautismo ceremonial que atraía al hombre para el cuerpo de Cristo. Pero dice, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Esta es la promesa. Ellos no entendían claramente qué sería esta promesa. El Señor les dijo, no los dejaré huérfanos, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué les voy a enviar? Otro consolador. Recuerde, Cristo dice, otro consolador, porque el primer consolador es Él. El Espíritu Santo, Él lo enviaría y los bautizaría, dice el texto. Pero mire, vemos la obediencia de los discípulos desde el versículo 12 al 14. ¿Ves si está ahí? Bien. Mire, ahí lo remarqué yo. Primero, la obediencia de los hijos de Dios al hacer exactamente lo que Cristo demandó. ¿Qué debían hacer los discípulos y apóstoles? Quedarse en Jerusalén. No tenían que salir de Jerusalén, allí vendría la promesa. Y usted lo ve ahí en el texto, que ellos volvieron desde el Monte de los Olivos, donde Cristo ascendió, y volvieron a Jerusalén. Debían esperar la promesa en Jerusalén. Pero además, miren lo que dice el texto. Todos estaban unánimes. ¿Unánimes en qué? ¿Unánimes haciendo qué, hermano? Orando. ¿Pero orando por qué? Esperando la promesa. Sí, esperando la promesa, entregados a la oración. Iglesia del Señor, ninguna obra gloriosa en tu vida, ninguna obra gloriosa en tu vida que el Señor vaya a hacer, iniciará si antes no te llama a la oración. Muchos quieren ver la gloria de Dios y no doblan sus rodillas. No oran, no buscan. Muchos quieren ver a hijos convertidos, pero no oran. Muchos quieren ver un avivamiento glorioso, pero no oramos. El Señor, cuando va a hacer una obra gloriosa, lo primero que hace es llamar a su pueblo a orar. Bendita oración, hermano. Gloriosa oración. Amada oración. Como decía mi hermano, es un día helado, es un día muy frío, pero aquí estaba la iglesia orando en la mañana. Gloria a Dios por eso. Hermano, hermana, ¿deseas ver la gloria de Dios en tu vida? ¿En tu hogar? ¿En tus negocios? Solo lo veremos cuando avivamos de rodillas nuestra vida cristiana. Jesús oró al Padre siendo el Dios eterno. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos orar? Lo glorioso que vendría para los discípulos estaba lleno de obediencia a la palabra de Dios, unidos en amor y en la fe de Cristo, orando fervientemente. Allí, entre los 120, estaban también las mujeres. Gloria a Dios por ustedes, hermanas, que se reúnen a orar cada semana. Y que me he enterado que se han unido otras mujeres de otros lugares. Gloria a Dios por ustedes, hermanas, que oran. Oren fervientemente al Señor y el Señor a su tiempo hará. ¿Quiénes son estas mujeres que estaban ahí? ¿Quién fue la primera mujer que fue a ver a Cristo al sepulcro? ¿Qué María? Recuérdelo. María Magdalena. Esa es la primera mujer que fue al sepulcro. No lo olvide nunca más. Estaba allí. Estaba también Juana. Estaba también la madre de Cristo y sus hermanos que ahora creían. ¿Por qué creyeron?
vieron al Cristo resucitado. Eso lo dice el versículo 14. Allí estaban, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Llegando al final del capítulo 1, amados hermanos, vemos la elección del sucesor del apóstata, del traidor, del que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. Judas Iscariote. La elección del sustituto, iglesia, del malo o perverso Judas, obedece al cumplimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de los Salmos. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. En el caso, interesante esto que después lo vamos a ir viendo en el libro de los Hechos. ¿Por qué se tuvo que reemplazar a Judas? ¿Por qué otro tuvo que tomar su lugar? Acabamos de leerlo. ¿Ya? Pero acabamos de leerlo. ¿Por qué había que reemplazarlo? Estaba profetizado. Estaba escrito. Salmos. Versículo 20. Y que otro tome su lugar. Había que reemplazarlo. Entonces, pregunta. ¿Y por qué cuando murió Santiago el apóstol no se reemplazó? Interesante. En el caso de Judas, había que reemplazarlo porque estaba escrito, pero además porque él, con el precio de su infamia, despreció al dador de la vida. Amén. Entonces otro tenía que tomar su lugar. En cambio, Santiago murió como mártir, amando a Cristo. No había que reemplazarlo. Así es como cada uno de los apóstoles iba a morir. Esto nos habla de algo interesante, hermanos. La obra del Señor seguirá adelante con usted o sin usted. Conmigo o sinmigo. Ninguno de nosotros es trascendental o fundamental, hermanos. Somos amados. Es verdad. Usted no quiere orar, habrá otro que el Señor enviará a orar. Usted no quiere ofrendar, el Señor tomará otro para ofrendar. Siempre el Señor llevará a cabo su obra porque la obra es del Señor. Amén. Entonces había que reemplazar al traidor como estaba escrito. Bendita palabra de Dios, iglesia. Solo ella es autoritativa. Solo ella regula y dirige al cristiano. ¿No se le ocurrió a Pedro decirle, oye, reemplacemos al Judas para que seamos 12 de nuevo? No, estaba escrito. Así debe ser la iglesia, hermano. Todo lo que hacemos debe ser porque la Biblia lo dice. Hoy podríamos hacer un culto, podríamos hacer un show, unos actos, ¿no? Porque eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la palabra. Solo la palabra de Dios ordena a la iglesia. Solo ella es poderosa para transformar los corazones. Cristo lo enseñó con claridad en Juan 17. Lo hemos dicho muchas veces. Cristo, orando al Padre, dijo sobre sus hijos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Solo la Escritura, iglesia. Solamente la palabra de Dios. Entonces Pedro toma la palabra y exhorta a cumplir lo que el Señor había establecido en su palabra a sus hermanos. Se debía escoger a un hombre, pero no cualquiera. Y esto nos habla de orden, iglesia. En la iglesia no se escogen a hombres para el servicio por alguna simpatía especial. No se escoge a las personas para estar sirviendo al Señor porque ofrenda poderosamente. No. Se llaman a los escogidos para servir en la iglesia porque la iglesia pide en ellos atributos y cualidades espirituales de ser un ejemplo para servir dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Pero se debía escoger a un hombre, pero no cualquiera.
Debía cumplir requisitos serios, espirituales y objetivos. ¿Qué significa objetivo? Que se puedan medir, que se puedan ver. Mire, versículos: por tanto, dice Pedro, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, mire, primera cualidad, ¿cómo debía ser el hombre que se escogiera? ¿Cómo debía ser ese hombre? Que tenía que haber acompañado todo el tiempo los discípulos, todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre ellos. Usted entenderá, el Señor llamó a 12 discípulos, a 12, pero cuando el Señor dice que mandó a 70, habían otros que seguían al Señor, pero no estaban contados entre los apóstoles. Pero habían otros, muchos fieles, que estuvieron desde el primer día. No lo sabemos, pero están allí, son anónimos. Cuando lleguemos al cielo habrá muchos anónimos que nunca supimos de ellos, pero estarán allí adorando al Cordero, hermanos. Amén. Entonces dice que este nuevo escogido tenía que haber estado con ellos todo el tiempo desde que el Señor Jesús vivió entre ellos. Mire, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, tuvo que haberse bautizado y pertenecer al cuerpo de Cristo, hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, o sea, fue partícipe de la resurrección. Lo vio también, lo experimentó. Y dice, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2. Ojo con esto interesante. No había muchos, 2. Uno, José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo. Y a Matías. Hermano Toñito, ¿qué significa el nombre Matías, su hijo? Ahí lo puso la esposa, le puso el nombre, está clarito. Un hombre tenía que ser que estuvo todo el tiempo con los discípulos mientras Jesús vivió, que además fuera testigo de la resurrección, como lo dice el texto, y que además pueda ser testigo junto a los apóstoles. Se presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, y a Matías. Pero mire lo maravilloso de esto, hermano. Vamos al siguiente pasaje, hija. Siguiente. Me pasé. Entonces voy a leerlo. Dice acá: presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Miren lo que dice el versículo 24. Después de orar, iglesia, después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Bendita oración, hermano, siempre está presente. La iglesia para cada decisión importante debe orar. ¿Qué debe hacer usted, hermano, para cada decisión importante en su vida? Orar. Orar. No haga las cosas a su manera. No haga las cosas a la rápida. No haga las cosas porque la familia dice, hazlo rápido. No, ore. Oremos, amados hermanos. Si los discípulos al tomar esta decisión oraron y el Señor les mostró quién debía ser, ¿cuánto más nosotros? La Biblia menciona que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. ¿Sabe cómo se llama Matías, Toñito? Para que nunca más se olvide. Regalo de Dios. ¿Qué le parece a su hijo? Regalo de Dios. Amén. Y Matías dice, fue contado, escogido y contado con los apóstoles. Se dice que Matías llegó a predicar hasta África. Fue testigo. Qué glorioso, hermano. Amén. Llegamos al final. Y he dejado para el final esta promesa gloriosa de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes
Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El término testigos viene de la palabra griega que significa mártir. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo a sus apóstoles: todos ustedes serán mis mártires. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido hermano, hermana, le pregunto esto en esta hora, y es una pregunta para mí. El Señor te llama y te dice: te llamo para que seas mi siervo, mi discípulo, pero recuérdalo, llegará el día en que serás mártir por mi causa. ¿Quieres ser mi testigo? Hermanos, pensemos esto, el Señor nos llama a reflexionar. Si por frío no venimos al culto, tenemos un poco de tos, no voy al culto. Hay una invitación, tengo una invitación, no voy al culto. Y el Señor les dice: recibirán poder, ¿para qué? Para ser mártires. Morir por la causa de Cristo. Llevarán mi palabra en Jerusalén, donde se ejecutó el juicio de Cristo. Jerusalén, allí los cristianos eran odiados. Llevarán mi palabra a Judea, donde Cristo y su ministerio fue rechazado. O sea, te rechazarán. A Samaria. ¿Y qué era Samaria para los judíos? ¿Que recuerdan los samaritanos para los judíos qué eran? Lo peor de lo peor. La peor gente posible. Lo más miserable de la tierra. Así consideraban los judíos a los samaritanos. Pero el Señor dice: serán mis testigos en Samaria, donde sus habitantes, según los judíos, eran escoria humana, indignos, lo peor de lo peor. Mas Dios dice: allí también serán mis testigos. Porque lo peor de lo peor también necesita oír del Evangelio. Y por último, dice el Señor, hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, haciendo un poquito de lectura, algunos historiadores dan como último país geográficamente, ojo, geográficamente, porque hay países que nacen de una división de un país, entonces hay países que tienen 5 años. ¿Me entiende? Pero geográficamente, físicamente, hay historiadores que dicen que el último país geográficamente es Noruega. Hay muy poco sol en Noruega. Otros, Ushuaia, es una isla en Argentina. Otros, Sudán del Sur. Pero una gran e importante cantidad de historiadores dicen que el último país del mundo es Chile. Hasta lo último de la tierra. Usted está aquí porque hubieron hombres que estuvieron dispuestos a ser mártires. ¿Qué pasará con la siguiente generación que viene? ¿Qué pasará con los nietos que vienen si usted no le habla de Cristo? Hubieron antes otros hermanos que dieron su vida para que usted y yo tuviésemos la Biblia, hermano, la palabra de Dios, para que usted la tenga llena de polvo en la casa. Hubieron muchos que vinieron a Chile y murieron de enfermedades como pulmonía, bronconeumonía, olvidados. En el Cerro Santa Lucía en Santiago hay una gran piedra, porque a los primeros cristianos en Chile no había cementerio para ellos. Y se los tiraba a la fosa común. Y hay una piedra que dice: a los olvidados del cielo y de la tierra yacen aquí. No están olvidados. Murieron por Cristo. Y su palabra que ellos predicaron está hoy presente en medio de nosotros. Hermanos, hasta lo último de la tierra, ¿sabe para qué viene el poder? Para ser testigos por Cristo. Amén. Próxima semana, capítulo 2, y hablaremos extensamente sobre la maravillosa obra del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos.
El Espíritu Santo vino para capacitar a hombres comunes